5 días a la semana y tengo más de 20 cosas por hacer. Mire, y todas son prioridades. Entonces, pero es importante que nosotros nos detengamos y le demos prioridad a la nación de Israel y a la nación de Judá. Es porque este pueblo, hermano, había dejado de hacer las cosas que algún principio comenzó haciendo. Mire, entonces viene el profeta enviado por Dios y le dice: paraos en los caminos, le dice. Mire, y es interesante porque el Señor casi nunca nos envía a nosotros a que veamos atrás, sino que siempre nos pide que vayamos hacia adelante. Nunca nos dice vean atrás, sino que dice siempre vean hacia adelante. Es más, la misma palabra dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Siempre el cristiano tiene que ir hacia adelante y no para atrás. Pero en esta ocasión, en esta oportunidad, el Señor envía al profeta y le dice al pueblo: paraos, deténganse. Y vuélvanse a las sendas antiguas, les dice. Mire, vuelvan hacia donde comenzaron para que entonces nos vaya bien. Y dice allí el profeta: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, la cual dice el cual sea bueno el camino, y andad por él y haré descanso para vuestras almas. Mas este pueblo dijo: no andaremos. Mire, este pueblo era cosa seria, hermano. Este pueblo era necio de su corazón, era duro de su corazón. Dios decía derecha, ellos se iban a la izquierda. Dios decía por aquí, ellos decían por allá. Se parece mucho a muchos cristianos de este tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios aquí no hay ninguno de esos, hermanos. Que aquí todos, si Dios nos dice caminar para adelante, usted va para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué maravilloso. Entonces es interesante porque la palabra paraos, oiga, qué interesante, póngale atención a esto. Regáleme ahí unos 20 minutos. La palabra paraos es una forma imperativa del verbo parar, que se usa para dar una orden. Cuando le decía paraos, significa una frase, una expresión de detenerse, como cuando de repente usted va manejando y un policía le dice a usted que se detenga. Usted se tiene que detener, hermano. Y si no se detiene, o le disparan como aquel bandido allá en Santana. No sé si usted vio un video viral, hermano, donde un ebrio, borracho, bandido, mire, le daba para atrás y para adelante. Andaba tan ebrio que no hallaba si era segunda, tercera o cuarta la que le asignaba el vehículo. Entonces, vea que si nos dice el Señor paraos, es que nos está dando una ordenanza para que nosotros nos detengamos, nos paremos, y no solo nos detengamos y nos paremos, sino que también meditemos. Meditemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí, porque ayer recibimos una palabra bonita, hermosa para los jóvenes, donde el Señor les hablaba y les decía que no vayan como los pescados normales, ¿verdad? Que el río se los va llevando y van todos para adelante y arrastrados por todas las tendencias y todas las cosas, sino que decía el pastor, y es que esa era la visión que Dios, bendito sea Dios, que lo mencionó, porque una de las revelaciones de Dios era que esta generación tiene que ser como precisamente ese salmón. Que el salmón es el único pez que nada contra la corriente. Ese no se deja llevar por todo donde va toda la chusma. O como decía la abuelita, que la gente va donde va Vicente, va toda la gente, ¿verdad? No, sino que tenemos que hacer la diferencia. Entonces esta palabra paraos es una forma imperativa del verbo parar, que se usa para dar una orden. Y un verbo imperativo es aquel que se usa para expresar ordenanzas, para expresar consejos, para dar instrucciones y mandamientos. Mire, ese es un verbo imperativo. Quiere decir que el Señor le dice al pueblo: deténganse ya ahora mismo y comiencen a meditar qué están haciendo. Porque vea qué interesante que el profeta viene, y antes de eso resulta que esta nación de Israel estaba siendo destruida y conquistada por los babilonios. Entonces los babilonios habían tomado posesión de Israel y de Judá, porque cuando una nación, cuando una familia, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un joven se aparta del Señor, entonces le vienen calamidades, le vienen tempestades, le viene cualquier maldición, porque separados de Dios nada podemos hacer. ¿Está la iglesia despierta todavía? ¿O están viendo si todavía hacen la transmisión las muchachas?
Mire, cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, eso es lo más desastroso que puede ser, hermano. Hermano, con una semana que usted se aparte del Señor, ya usted no es el mismo. ¿Sí? Con una semana que usted no riegue la plantita, ya se le fue toda, se le deshidrató. Con un día que nosotros estemos fuera de la presencia del Señor, hermano, ya sentimos que nos estamos ahogando. Mire, ¿cómo podemos vivir nosotros separados del Señor? Si conocemos la palabra, no nos vamos a separar del Señor, porque Él es la fuente, dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los retoños, los cogollos. Hermano, la vid es como aquel árbol que está lleno de nutrientes porque sus raíces están bien profundas, y los cogollos somos nosotros que vivimos precisamente de la savia que emana ese árbol grande. Mire, entonces dice: paraos, deténganse, y paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Pregunten cómo se hacían las cosas antes. Hermano, las iglesias están cambiando. Mire, los tiempos han cambiado y no nos estamos dando cuenta. Nosotros nos pasa como cuando de repente vemos que nuestros hijos ya nos pasaron el tamaño, hermano, y que nosotros nos quedamos pitufos o nos hicimos pequeños y ellos crecieron. Y uno dice: ¿y cuándo que creciste, men? ¿Verdad? Yo vivo midiéndome con mis hijos cada día. Digo yo, o ellos están creciendo o yo me estoy haciendo enano, hermano. Y es que naturalmente, ¿sabe usted que científicamente el ser humano, hermano, va perdiendo densidad ósea, se llama? Y mientras nosotros vamos caminando en las edades, en los años, la densidad ósea se va perdiendo y entonces uno se va encorvando, hermano, se va encogiendo. Por eso es que usted antes medía 2 metros y ahora mide 1,50. Y si medía 1,50, ahora mide 1 metro. No vaya a ver para atrás ni para adelante. Pero así es la vida. Entonces, si no nos detenemos a pensar qué estamos haciendo, entonces vamos a fracasar. Pero es interesante porque nunca el Señor en la palabra nos manda que retrocedamos, sino que siempre que avancemos. Hermano, esto sería como que yo le diga: hermano, deme su iPhone 2025 y le voy a dar un StarTAC. ¿Alguien sabe o se acuerda de los StarTAC? Levanten la mano los que usaron StarTAC. Los bichos no saben qué estamos hablando, ¿va? Los StarTAC eran unos celulares que se caían todo el día si quería y nunca se arruinaban. No, hermano, yo compré un teléfono Samsung no sé qué, hermano, y se me cayó el mismo día que lo compré y el mismo día se me le quebró la pantalla se le fue. Y dije yo: estas pantallas no sirven. Entonces me dice un hijo espiritual que vive allá en San Francisco, me dijo: no, pastor, es que para El Salvador mandan la clase D, me dijo. Yo pensé que HD, no, la clase D, me dijo, la de menor calidad. Me dijo: acá en Estados Unidos se le puede caer y pues se le quiebra, pero no tan fácil como eso que se le quebró de un solo. Pero los StarTAC eran una clase de teléfono que nunca fallaba. Siempre duraba la carga, siempre, hermano, andaba señal, siempre aguantaba cualquier porrazo, nunca se fracturaba, nunca se quebraba, eran calidad, hermano. Mire, entonces, y no eran pues tan bonitos, por eso los ladrones no se los robaban a uno, ¿verdad? Eso sí, que cámara no tenían. Usted no le podía poner, y luego evolucionaron, ¿verdad? Y entonces era bien chistoso porque habían unos Baxton, ¿se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan de los Baxton? No de los Backstreet Boys, ¿verdad? No, de los Baxton. Los Baxton significa un sonido atrás, o sea, una cuñita pequeña que no duraba ni 5 segundos, hermano. Hoy no, usted puede ponerle de fondo una alabanza completa, hermano, un disco si quiere, y le va a sonar. Si nunca contesta, va a pasar de una tras otra. Antes no, eran unas pequeñas porciones de canciones que usted le podía poner como Baxton a su teléfono cuando le sonaba. Mire. Pero yo no le puedo decir: hermano, deténgase y vuelva hacia atrás y deje su iPhone y vuelva al StarTAC. No, hermano, sino que lo que le estoy diciendo esta mañana es que se detenga a pensar qué estamos haciendo de nuestra vida. Si será que, hermano, le agrada al Señor o tendremos que mejorar. Mire qué interesante, porque hay mucha un mal entendimiento en cuanto a las sendas antiguas. Vea qué interesante. Volver a las sendas antiguas no es volverse legalista. Póngale atención a esto. No es volverse legalista. No es decirle: hermano, mire, usted no se eche jabón, no se bañe, no se eche ni limón.
¿verdad? Porque antes las iglesias radicales y legalistas, los hermanos pensaban que mientras más la cara la andaban más lavada, eran más santos. Miren, cuán equivocados estábamos, hermanos. Mire, mientras más cara de jugado ponía la persona, se creía que era más santo, que era más cristiano. Mire, y denigraban a las personas que en medio, si usted era cristiano, tenía que ser bien acabado, hermano. El legalismo enseña que si usted va prosperando, usted ya no es tan hijo de Dios, sino que es mundano, pagano, hijo del diablo. Mire, entonces el volver a las sendas antiguas no es volverse al legalismo. Ni tampoco es volverse a las prácticas fariseístas. Las prácticas fariseístas eran solamente mostrar que usted es un gran cristiano, pero solo de apariencia, solo en la iglesia, hermano. Pero en sus redes sociales usted parece como las hermanas que salieron en el drama de ayer, que ya oramos por ella, por cierto. Amén. Mire. No nos está llamando, el entender las sendas antiguas no es ser legalista, ni tampoco ser fariseísta. ¿Sabe que la palabra fariseo tiene mucho que ver con ser actor? Y muchos nos hemos convertido en grandes actores, ¿verdad? Y que aquí venimos a la iglesia y nos vemos bien hermosos, nos vemos bien santos, pero ¿será que le alcanza esa santidad para sus redes sociales, para su vecindad, para dar un buen testimonio en su trabajo? Hermano, mire, porque sí les estamos exigiendo a nuestros hijos que vayan en contra de la corriente, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Entonces, no es volverse a la vida mediocre disfrazada de espiritualidad las sendas antiguas. Las sendas antiguas no es fariseísmo, no es legalismo y tampoco es falsa espiritualidad. Hermano, fíjese, pastor, me dijo un hermano que yo hice 21 ayunos y además de eso hice 50 vigilias. Ah, de veras, ¿y a dónde está su gozo? ¿Dónde está su gozo? ¿A dónde pues? No, si mire, el día que vengamos ese 5 de agosto, el 6 usted tiene que amanecer con el gozo del Señor. Y el 7 le tiene que seguir. Y el 8 también. Y el 9 también. Mire, hermano, por eso me encanta aquel corito que dice: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar ¿cuál? Al llegar domingo sigo con el gozo. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo cubrimos, pues? Si hay gente que a la salida de la iglesia se le va el gozo, hermano, más y le sale ese viejo loco al otro lado. Yo felicito, hermano. Mire, yo hubiera querido que fuera de la iglesia, ese que lo insultaron, que le dijeron de todo. Hubiera querido que fuera usted el que le estaban ahí, que le tocaron. Baje la ventana y viene el viejo con 7 demonios y una legión completa detrás de él, diciéndole de todo al hermano. Y el hermano dijo: está bien. Y yo vengo y le digo: ¿qué le dijo? Dijo: ya ni yo ni le escuché, me dijo. Estaba como que era chucho rabioso, ¿verdad? Con toda la baba de fuera, el viejo. Que el Señor lo reprenda. Mejor que nos venda la casa, ¿verdad? Así no tiene problema con nosotros. ¿O no tienen fe ustedes que la podemos comprar? ¿Y en qué estamos, pues? En el legalismo y en la religiosidad, ¿verdad? Entonces, vea qué poderoso, porque no se trata de que nosotros seamos ritualistas, que nosotros seamos legalistas, que solamente vivamos de apariencia, ¿verdad? Que en la red social salgo con mi esposa como que estoy en el Titanic, ¿verdad? Abrazándola y en la casa estoy durmiendo en el patio. Hermano, ¿cómo? O que nuestros hijos nos vean que aquí venimos a servir, a adorar al Señor. No, mire, eso va a estar poderoso. No se vaya a perder esa reunión del martes para servidores, porque es una enseñanza que Dios nos quiere dar para que nosotros también enseñemos a nuestros hijos. Mire, una hermana que decía, empujaba al hijo para que viniera a aceptar, a que viniera a reconciliar ayer, ahí, anda. Si nunca ha pasado ella a ministrarse, porque le está diciendo al cipote que pase. Hermano, mire cómo somos de legalistas. Ay, viera que esta niña, pastor, si yo viera que no sé qué. Pues sí, pero ¿y cómo le está enseñando? Si los jóvenes y los niños aprenden más viendo que oyendo.
Mire, entonces no se trata, volver a la senda antigua no es volver al legalismo, no es volver a las prácticas fariseístas, no es volver a la mediocridad ni a la falsa espiritualidad. Mientras más busca ustedes, yo no entiendo a los que oran, hermano. Y algunos oran bien bonito, yo los escucho. Y dicen, Señor aquí, Señor allá. Por eso dice la palabra, en aquel día ustedes me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él va a decir, apártense, mentirosos. Porque son bonitos para orar, pero no tienen frutos. Y aquí lo que vale no es lo que hable, sino los frutos. Por sus frutos se conoce al árbol. Hermano, ¿cómo conoce usted al pato? ¿Cómo conocemos a ese animal que es pato? Primero porque camina como pato, nada como pato y tiene patas de pato. Amén. No le puede decir usted al pato que es pichiche, ¿verdad? ¿Conocen los pichiches? Hermanos, enséñenselo en Facebook a los hipotes por lo menos para que lo vean que es un pichiche. Hermano, nosotros teníamos un pichiche en la casa que era bandido. Si nos olvidaba que le teníamos que cortar las alas, se iba el bandido. Hermano, entonces, mire qué interesante. Entonces, ¿pero qué significa volver a las sendas antiguas? Qué bueno que lo pregunta. Las sendas antiguas es el modelo. ¿Está la iglesia aquí todavía despierta? Las sendas antiguas es, o volverse a las sendas antiguas es, oiga esto, la senda antigua es el modelo que tuvo la iglesia primitiva. Hermano, mire, el modelo que nosotros tenemos que seguir y no perder es lo que tuvo la iglesia primitiva. Y cuando decimos primitiva, no es que fuera una iglesia desfasada, hermano. No se trata de que la iglesia tiene que ser desfasada, no se trata de que la iglesia mientras más fellita es, hay más unción de Dios, mientras las sillas están podridas y los comejenes la están acabando, hay más unción. No se trata de eso es legalismo y falsa espiritualidad, hermano. Entonces, volverse a las sendas antiguas es simplemente estar en el modelo original que el Señor estableció a través de una iglesia llamada la iglesia de los hechos. Mire qué lindo, hermano. ¿Cuántos queremos volver a esa iglesia de los hechos? Casi no, unos ni la conocen porque no leen la Biblia. Pero nosotros necesitamos imitar ese modelo perfecto que Dios dejó establecido a través de esta iglesia, llamada la iglesia primitiva. Y le voy a leer acá un versículo de Efesios capítulo 4:11. Oiga lo que dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice. Mire, Dios nos perfeccionó, Dios edificó y dejó así tan diagramado todo para que cada uno de nosotros cumpla la asignación que Dios estableció. Pero lo interesante de esta iglesia primitiva es que tenía ciertas características importantes que nosotros no las tenemos que perder, hermano. Esta iglesia primitiva dice que tenían en común todas las cosas y que el dolor de uno era el de otro, hermano. Mire, cuando alguien la está pasando mal, si nosotros no hemos abandonado el modelo original de la iglesia, nos vamos a preocupar por el otro. Cuando usted vea que alguien no viene a la iglesia, no piense que la persona anda en pecado, no piense que la persona está alejada del Señor, sino que algo debe de tener esa persona. Hermano, yo entiendo que hay chabacanes pues, que andan como mundanos en la vida, pero hay gente que está pasando procesos y usted no los conoce. ¿Sabe quién los conoce? El pastor. Él conoce todas las cosas que conciernen a la iglesia, hermano. Entonces a veces nosotros caemos en errores porque nosotros primero queremos saber la vida de todo el mundo, ¿va? Y gracias a Dios que la iglesia ha crecido para que usted ya no tenga chance de andar averiguando la vida ajena, hermano. Porque es bien interesante que si queremos nosotros volverlos a las sendas antiguas, tenemos que hacer lo que hicieron aquel tiempo estos primeros cristianos. Cuando usted lee el libro de los Hechos dice, así era la vida de los primeros cristianos. Miren, eran gente que se amaban los unos con los otros. Y no de palabra, sino de acciones. Quiere decir que el otro domingo usted puede venir a la iglesia y decirle a un hermano, hermano, mire, aquí le traigo esta gallina india asada. Y el otro le dice, aquí le traigo estos frijoles nuevos con hueso de cuche. Y el otro puede decir, hermano, aquí le traigo una bolsa de crema. Y el otro puede decir, hermano, aquí le traigo unas paternas. Mire,
cuando estamos haciendo o practicando el modelo que Dios estableció. Entonces nosotros estamos volviendo a las sendas antiguas. Este pueblo es reprendido por el profeta porque se había apartado de hacer las cosas que a Dios le agradaba. ¿Sabe que Israel se había vuelto a ser un pueblo idólatra, a ser un pueblo rebelde, un pueblo desobediente, un pueblo que no estaba haciendo la voluntad de Dios? Por eso le envía el profeta y le dice: ¿saben qué? Israel y Judá, paraos en los caminos, deténganse, mediten qué están haciendo, porque les vienen todos los juicios que le están viniendo. Hermano, dice la Biblia que ningún mal viene sin causa. Siempre hay algo que nosotros tenemos que hacer, siempre hay algo que nos tenemos que reparar, que arreglar, para que la presencia del Señor nos acompañe siempre. ¿Cuántos dicen amén? Mire qué interesante. Mateo 11:28 dice lo siguiente: venid a mí todos los que están cansados, cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y haréis descanso para vuestras almas, dice. Entonces Jeremías fue el portavoz, el que anunció la invasión de Babilonia al pueblo de Israel, porque el pueblo del Señor se había apartado. Y entonces es ahí donde le dice: ustedes tienen que detenerse y piensen por qué están recibiendo las cosas, por qué están recibiendo los azotes. ¿Sabe que nosotros oramos por la paz de Jerusalén, bendecimos a Israel? Porque así lo dice la palabra en el Salmo 122. Dice: pedid por la paz en Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Por amor a ti siempre buscaré la paz, dice la palabra del Señor. Por eso clamamos por la paz de Jerusalén. Pero Israel está pagando las consecuencias de no aceptar a nuestro Jesucristo, a nuestro Señor Jesús, como su Señor y Salvador personal. Y va a seguir pagando las consecuencias, porque hermanos no quieren entender que el Señor que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que no es cualquier hombre como ellos piensan que es. Miren, ellos piensan que Jesús, es más, los judíos, hermano, a nosotros nos desprecian, hermano. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento, no creen en Mateo, Marcos. Para ellos esos son libros que no tienen ningún sentido. Ellos solo aman la Torá y el Tanaj. Mire, son los únicos libros que le dan validez. Ellos piensan que Jesús es una historia de cuentos de caminos. Por eso dice la palabra: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hay en esta casa? Si no lo has recibido, esta mañana te puedes llevar el regalo más grande de tu vida, de recibir a Cristo en tu corazón. Te lo aseguro que la vida te va a cambiar. Ay, pastor, pero así me dijeron hace años y peor me ha ido. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. Vas a tener problemas y circunstancias. Es más, a alguien le da esta palabra el Señor esta mañana: esta leve tribulación. Alguien la está pasando mal aquí en medio de nosotros. Sí, alguien está friqueado. La está pasando mal, quizás económicamente, quizás con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tu familia. Pero dice el Señor esta mañana: esta leve tribulación es momentánea, es pasajera, ya va a pasar. Aguanta un poquito porque ya va a pasar. Amén. Aguante, porque va a ser mayor peso de gloria lo que tú vas a testificar, hermano. Mire, porque el Señor no quiere sanarte un barro, el Señor quiere sanarte por completo, hermano. Y mientras más grande es el milagro, tiene que haber más gratitud. Pero la gratitud no es que me vengas a dar de comer 5 tamales. No, la gratitud, hermano, gracias por los tamales porque son buenos y ricos. Más si traen pan y chocolate, mejor todavía, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y si le ponen cuajada, mejor todavía. Y si son de lote, dijo alguien aquí, mejor todavía. Pero la gratitud se la vas a dar al Señor estando siempre en su casa, dándole la gloria y la honra por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilloso es el Señor! Entonces, el profeta es el portavoz de Dios para mandarles este mensaje a una nación que se había apartado del Señor, el cual estaba siendo impactado por todos los juicios del Señor. Por eso es importante esta mañana meditar en nuestros caminos y volvernos a las sendas antiguas, hermanos. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Ya las vamos a conocer esta mañana. Entonces, dice el Proverbio 4:26, examina la senda de tus pies y todos
tus caminos sean rectos, dice. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal, dice. Hermano, hay dos caminos, nada más. El mundo dice, no, si hay muchos caminos, todos los caminos llevan a Roma, dice la gente. Pero yo te quiero decir esta mañana de parte de Dios que solo hay dos caminos. El ancho y el estrecho. ¿Por cuál camino vas? En el ancho todo se vale, todo se puede. Ahí no hay freno, hermano, ahí vas desenfrenado. Pero ya sabemos que hay un fin hacia donde te lleva. Y el camino estrecho, hermano, cuesta. ¿Cuántos están aquí todavía, hermano? El camino estrecho cuesta. Mire, en este camino estrecho nos vamos a encontrar con un montón de problemas y circunstancias, hermano. Enfermedades, problemas matrimoniales, problemas con los hermanos en la iglesia, problemas con el carácter horroroso y espantoso de mucha gente, problemas con gente amargada, con gente que hoy está en sí, mañana en no, con gente que amanece contenta y más tarde está endemoniada. Mire, hermano, ¿cuántas mujeres en la casa del Señor? Oren por sus cabezas, hermanas, por el amor de Dios. Y oren y les doy permiso que le pongan la mano en la cabeza a su marido y díganle, Señor, que este hombre se mantenga equilibrado siempre. Y también por los oídos. Oiga bien, por tres cosas van a orar por su marido. Por su cabeza, para que les alumbre el tutumusta. Por el oído, porque el desequilibrio del ser humano viene a través de lo que escucha, porque en el oído tenemos nosotros el equilibrio de este cuerpo no camina porque mi pie sea ancho, sea delgado, sea recio, no, sino que porque tengo un buen equilibrio en mis oídos. Y si yo ando escuchando solo carambadas, falsos profetas, casas de oración ¿y quién es su cobertura? Mire, nosotros tenemos allá un campo blanco que le estamos dando cobertura de esta casa que tiene legalidad. Hoy me dieron la buena nueva que ya tenemos los documentos del Ministerio de Gobernación. Hermano, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien que solo va a abrir un garage y va a decir, aquí vamos a poner la iglesia Santidad de Dios? ¿Santidad de dónde, men? Camino Santo, había una iglesia y sabe que el pastor era homosexual. Así se llamaba, hermano, Camino Santo. Que el Señor los perdone. Mire, Camino Santo. Y ahí estaba la iglesia. Y yo ando hablando de iglesia, pero estoy contando porque así se llamaba ese asunto, hermano. Y porque le estoy diciendo que todo tiene que tener legalidad, hermano. Si usted no se ha casado, legalice su vida delante del Señor, porque Cristo está a las puertas. Y si anda a escondidas como un cobarde, legalice su situación porque Cristo está a las puertas. Esa no es senda antigua. Ese es un camino donde todo el mundo anda. A ver si el Señor quiere que nosotros hagamos bien las cosas, hermano. Amén. No hay muchos amén esta mañana. O está cansado o dormido, no sé. Yo no lo vi ayer en el culto de los jóvenes. Entonces dice Proverbios 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvías ni a la derecha ni a la izquierda. Es que hay dos caminos. Uno te va a llevar a la vida eterna y a la salvación y el otro a la perdición, hermano. ¿Por cuál vamos? I don't know. Entonces, hay caminos que al hombre le parecen perfectos o derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, vamos a ver esta mañana algunas cosas importantes. ¿Cómo podemos volver nosotros a la senda antigua? ¿Cómo podemos volver nosotros a las sendas antiguas? A lo que Dios quiere. Volver a la senda antigua quiere decir a las cosas de Dios, a lo que Dios estableció, a cómo tenemos que vivir nosotros, hermano, haciendo la voluntad de Dios. No es vivir como yo quiero, sino como Dios lo estableció. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, volver a las sendas antiguas no es vivir a mi manera, no es ser una mujer que dice yo voy a vivir así porque yo soy rebelde, porque el mundo me hizo así y porque también oigo a Alejandra Guzmán. ¿Verdad? No sé ni por qué, pues. Si la mujer es una rebelde. Y la música tiene un rema. Cuando nosotros cantamos aquí, te doy gloria, gloria, eso tiene un rema.
Amén. Y si yo escucho música mundana, eso tiene un rema. A ver, cuando estamos adorando al Señor hay una atmósfera de bendición donde el Espíritu de Dios está obrando y los ángeles del Señor vienen a esta casa, nos visitan y nos asisten. Pero cuando usted tiene a Shakira ahí, ¿verdad? Bailando o a Ricky Martin con La Vida Loca, hay una atmósfera de Satanás que se está moviendo en su casa, te está ministrando todo ese tipo de espíritus, hermano. Estamos nosotros, hermano, vivimos en un mundo espiritual, hermano, que es más real que el que nosotros podemos ver. Imagínense usted. Entonces, por eso necesitamos volver a la senda antigua, que quiere decir volver a las cosas que Dios estableció. Y no a lo que yo creo, sino a lo que dice su palabra. Mire qué maravilloso. Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Oiga qué interesante. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No es cierto que vemos una generación que usted la invita a la iglesia y le dice, mire, hagamos esto, porque nos hemos acostumbrado a vivir del trance, de la mordida y de qué otra cosa. De la chabacanería, de la ¿qué? De las cachadas, hermano. Mire, vino un baboso allí con un bafle en el lomo y dijo, pastor, le traigo una cachada. Y dije yo, a saber qué iglesia desbarató este demonio. Mire, y usted la va. Oiga bien, hermano, dos aspectos importantes. Un pastor totalmente legalista y espiritufláutico y fariseo, que dice, no, el bafle está bonito, pero es que la santidad de Jehová y que no sé qué, es legalista, ¿verdad? Pero, y no me lo dan menos. Ese es un legalista. Pero aquel que dice, no, ni regalado te lo agarro, viejo, porque a ver de dónde lo desbarataste. Mire, hermano. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera, a vivir siempre de la tusqueada, ¿verdad? La tusqueada es como cuando alguien dice, adultera las cosas. Veíamos con mis hijos esta semana, bien práctico, un altar que tuvimos, decíamos, la pesa falsa es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Y descifrábamos esas dos porciones de la palabra, que la pesa cabal es la vida íntegra delante del Señor y la legalidad. Hermano, miren, tenemos que vivir en la integridad y en la legalidad. Eso significa que la pesa falsa es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando somos sinceros, cuando tenemos un corazón íntegro y no de doble moral, hermano, eso es lo que al Señor le agrada. Entonces, vea qué interesante, mucho se malentiende volver a las sendas antiguas. Decíamos, no volver al legalismo, no ser un fariseo y no ser una piltrafa de disfraz, hermano. ¿Cuántos cristianos hay en la casa del Señor? Yo quisiera que me dijera su esposa, mire pastor, no, este hombre así como lo ve en la iglesia, así es él. Él no habla de los hermanos en la iglesia, en la casa. Así como lo mira de servicial, así es. Así como lo mira, así como yo lo veo de enamoroso dándole besitos en su barba, así es conmigo. Mire qué bonito. Así como le lleva tamales a usted, así lleva a la casa. Mire, hermano, tengo 2 amigos visitadores médicos que me dicen, pastor, lo voy a llevar a tomarse un frappé al Starbucks. Me dijo, así es, babuj. Y le dije yo, ¿ya llevaste a tu mujer? No, pues llévala ella primero. Y después me llevas a mí. Pero no seas candil de la calle y oscuridad de su casa. Amén. Hermanos, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, hermanos? ¿Qué podemos hacer para volver a este tiempo? Entonces, la senda antigua es el modelo de la iglesia primitiva, decíamos. Entonces dice Hechos capítulo 2, verso 43, oiga lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire qué bonito, hermano. ¿Cómo podemos volver a la senda antigua? Hacer lo que hizo la iglesia primitiva.
¿Cuántos aman al que está a su lado? Que no sea su esposa. O no esté viendo enojado con él, ¿verdad? Hola. Dice que esta iglesia habían señales hechas por los apóstoles. Todos estaban juntos y unánimes. Tenían en común todas las cosas. Vendían las propiedades para poder ayudarse uno con otro. Mire, qué bonito. Hermano, esta iglesia habitó en un lugar llamado el Templo de la Hermosa, donde estaban los apóstoles. El Templo de la Hermosa era un lugar llamado el Templo de la Hermosa porque había una puerta pero tan especial y espectacular que cada vez que la gente pasaba por ese lugar decía, mira qué hermosa, ¿verdad? Mira qué bonita. Como cuando pasan por su casa y la gente escucha su conversación y dice, qué familia más linda, ¿verdad? No se oyen gritos. Yo espero que usted no sea como el vecino que cuando le ponen un carro en su calle usted sale como que es el diablo, ¿verdad? Y por eso no trae gente a la iglesia. Hermano, ¿sabe que hay gente que tiene pero un montón de amistades? Yo quedé admirado ayer con un montón de cipotes que no trajeron ni su alma al Congreso. Y yo dije, no puede ser. Y anoche me acosté como a las 2 de la mañana y dije, yo voy a ver cuántos amigos tiene en Facebook este individuo. Tiene más que la iglesia. En Instagram y en TikTok, en todos lados. Y dije, ¿y por qué no trajo un alma? Este señor se lo va a demandar. Hermano. Pero la tarjeta de Prisma Moda bien la quiere. Y no trajo a nadie. Que Dios lo perdone. Si acaso tiene perdón. Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, vea que había temor en la gente, había maravillas, señales, prodigios, milagros en esa iglesia. ¿Sabe cuándo van a surgir milagros poderosos? Cuando más unidad haya en la iglesia. Entonces el poder del Espíritu Santo se va a derramar y la gente va a comenzar a percibir y va a comenzar a recibir y va a soltarse por allá un don de Dios de lengua, un don de sanidad, una presencia maravillosa del Señor. Mire qué lindo. Entonces, dice, la senda antigua es el modelo de la iglesia primitiva. La senda antigua es la necesidad de la iglesia de volverse a Dios y buscar un mayor nivel de unción, hermano. Volvámonos a la senda antigua, donde llega esta gente, y oiga lo que sucedió en ese mismo libro de los Hechos, capítulo 3, dice lo siguiente: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Vemos que estos dos hermanitos, Pedro y Juan, no iban solos por separados a la iglesia, iban juntos. Decían, hey hermano, mañana hay oración, vamos a la iglesia. No hombre, mire qué bonito. Había unidad, había en común el mismo sentir, había el mismo espíritu en estas personas. Entonces dice, Pedro y Juan subían juntos al templo, ahora lo ven a la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo de la Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban al templo. O sea que había un hombre que siempre lo llevaban allí al templo, a la puerta de la entrada, a que pidiera siempre dinero. Y era cojo de nacimiento. Pero lo interesante es que cuando vino a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Les pidió a los apóstoles, dijo, hey, denme algo, por favor, denme dinero. Pedro con Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que te tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, le dijeron. Mire qué poderoso. Volver a la senda antigua es desear más unción del Espíritu Santo. Volver a la senda antigua es dejar la comodidad y volverse menos carnal y más espiritual. ¿Está aquí la iglesia todavía despierta? Volver a la senda antigua es tener que cuando usted llegue a un lugar diga, yo no sé, pero ese hermano tiene algo de Dios, ¿verdad? Yo podría decir que ese hermano que no le respondió a la persona que está... Mire hermano, vino una señora que no es cristiana ayer, que había traído a su hija buscando una respuesta de Dios para su vida. Y dice ella,
Bueno, ni siquiera ella se puso a pelear con el hombre, sino que le espantó el demonio que lo poseía a esa persona, que se le había alterado todo porque le habían dejado un vehículo enfrente de su casa. Mire, hermano. Pero si nosotros queremos volver a la senda antigua, necesitamos nosotros tener y anhelar otro nivel de unción. Ese ya no le sirve, hermano. ¿Cuántos tienen carros aquí de los que están aquí sentados? Y los que no tienen ya les va a dar el Señor. Yo hubiera querido estar ahí sentado. Yo necesito un carro para traer a la gente de la colonia a la iglesia. Y no un chiquito, sino que un grande, para traer a todo el marón de la colonia. Nadie dijo amén. Ay, pastor, si antes vengo yo. Antes vengo yo, pastor. Mire, hermano, oiga esto, atento a esto. Fíjese bien, necesitamos nosotros mayor nivel de unción para ser mejores instrumentos del Señor. Para que cuando usted le diga, hermano, ore por esa persona pueda recibir un milagro de sanidad, pueda recibir algo de Dios. Mire, entonces dice que Pedro y Juan le dijeron, no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos. Y aquí levántate en el nombre del Señor. Y dice que el cojo de nacimiento dice que comenzó a danzar en el templo, hermano. Eso es una cosa poderosa. Mire, así que si yo quiero volver a la senda antigua, no es volverme religioso y ritualista, ni espíritu flautico, sino que necesito yo anhelar una doble unción del Espíritu Santo. Para que cuando yo hable con denuedo. Para que cuando yo camine, la gente diga, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, ese es un joven de Dios, esa es una familia de Dios. Mire qué maravilloso. ¿Cuántos anhelan eso? Dice la palabra del Señor, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados. Dice, oiga, hermano, el Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros, por eso dice la palabra, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo, usted ya no va a ser igual. Usted va a tener poder. ¿Poder qué? Hasta para levantarse, hermano. Es que el Espíritu Santo, cuando los apóstoles, el Señor les dijo, yo me voy a ir, los voy a dejar. Y ellos comenzaron a llorar y a decirle, Señor, pero ¿por qué nos vas a dejar si has estado con nosotros todo el tiempo? Ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho. Ellos habían visto todo lo que el Señor había obrado en milagros de sanidad y en todas las cosas que Jesús hizo estando en la tierra. Entonces cuando les da la mala noticia de que se iba a ir, ellos se afligieron, hermano. Y le dicen, Señor, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Si te vas, ¿qué va a hacer de nosotros? Take it easy, no te preocupes. He aquí, dijo, les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que los va a guiar hacia toda buena obra y hacia toda verdad. Mira, hermano, y a partir de ese momento fue desatado el Espíritu Santo en esta iglesia de los Hechos, y entonces les dio poder y autoridad. Por eso es que estos apóstoles hicieron lo que hicieron, hermano. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, y aquí en el nombre de Jesús levántate. Y el paralítico se levantó y comenzó a caminar, y fue una cosa poderosa hasta el día de hoy. Mire qué lindo. ¿Queremos nosotros ser una iglesia similar? Volvámonos a la senda antigua. Volvamos, hermano. Pero ¿qué es volverse? Es que yo iba para acá. No sé si usted de repente sale de su casa y olvida su Biblia y usted dice, amor, olvidé el Nuevo Testamento. Y dice, no, vámonos. Yo hubiera querido que usted dijera, amor, dejé la Biblia. Pero el celular otra vez. No, me interesa la Biblia. No, de regreso. Y usted se retorna para su casa. Hermano, si usted deja el celular y usted vive en Soyapango y viene por Molsa, usted se regresa, señor, en Uber Moto. Pero si usted deja la Biblia, usted dice, allá la proyectan las niñas de multimedia. ¿Verdad? Amor, mira, ¿y por qué no compramos una Biblia? No, si allá los proyectan, ¿y para qué vos? Y le ponemos $20 de saldo. Sí, pongámosle para ver TikTok. Mire cómo somos, hermano. No, pues vea todo lo que quiera, pero cómprese una Biblia. Amén. Los cristianos de la antigüedad siempre iban a la iglesia en familia, hermano.
Mire, dígale a su marido, dígale a su mujer, amor, yo no quiero llegar sola a la iglesia, van a pensar que estamos separados, dígale usted, hermano. Van a decir que estamos peleados. Conquísteselo de esa manera. Entonces, la senda antigua es la necesidad de tener una unción nueva y una visión fresca. Amén. Como que no queremos, ¿va? O nos vamos por... No, es que es más fácil ir aquí en este camino. Sí, no, mire, hermano, esto es tranquilísimo. Sí, mire, después de toda la semana que tuve de trabajo, lo más rico era de quedarse en la casa. Gracias a Dios que usted se vino, hermano. ¿De qué le sirvió darle comilón a todo el mundo ayer y no vino hoy? Ese es ser uno legalista y ritualista. Excuse me, perdóneme. Pero los hijos de Dios no trabajamos así. Los hijos de Dios, hoy nos levantamos a servirle al Señor. Mañana el Señor te da, dice que nuevas son sus misericordias cada mañana y nueva es su bondad. Mire, ¿sabe qué? Yo me acosté como a las 2 de la mañana, hermano. Eso sí, fue una santa dormida y a las 7 la pastora me estaba sacudiendo la cabeza y me dijo, amor, ya son las 6:30, santo Dios. Ya me desperté. Y mire, cuando me levanto, hermano, me levanté como que no había pasado nada, hermano. Mire, porque cada día son nuevas las misericordias del Señor. Cada día el Señor nos da nuevas oportunidades. Nos bendice con su presencia. Gloria a Dios. Entonces la senda antigua es la necesidad de que la iglesia tenga una visión nueva. Hermano, una visión nueva. No se acomode a usted, evangelice, gane almas, haga todas las cosas que tenemos que hacer. Mire. Y ya no vamos a depender de nosotros. Una visión nueva, hermano, una visión vieja es seguir pensando que usted va a salir adelante con sus propias fuerzas. Mire, hermano. Esa es una visión distorsionada, envejecida, de pensar que en estas alturas, ¿sabe qué? Le doy una mala noticia, hermano. Desde el momento que hay guerra en el Medio Oriente, el petróleo va a subir. Ya están afligidos que va a costar $15 más el barril del crudo del petróleo. Y si el petróleo sube, ¿qué tiene que ver con nosotros, pastor? Que a usted los tomates los traen de Guatemala y de Honduras. El Salvador no, y de allá arriba del Pital. Hermano, El Salvador no es un productor de hortalizas. Pregunte por las zanahorias cuánto valen, porque yo me tomo un licuado todos los días de eso. Por eso me veo un poco anaranjado. Digo yo, ¿cuánto valen las zanahorias? 1 cora cada uno. De veras, y así chiquita, ¿sí? Es que no hay, me dijo la viejita en el mercado. No hay producción de zanahoria. Y cuando vengan, me dijo, cómprelas ya, me dijo, porque las que vengan van a costar 2 por el dólar, me dijo la viejita, y del mismo tamaño. Pues denme los 5 pesos ya, señora. Le dije que yo trago zanahoria todos los días. Ya está anotando la receta el hermano ya que está de último. ¿Y qué le pone, pastor? Le pone jengibre, miel, ruda. ¿Cómo que brujería la cosa? Mire, hermano, ya no viva usted por sus propias fuerzas, hermano, si nosotros somos débiles, hermano. Un zancudo le picó en el ojo a un muchacho y ya no vino, ya no veo, ya no. Hermano, mire, se le sube el azúcar a usted y usted se arruina, hermano. Se le baja la presión a usted y usted no es nada, hermano. Nosotros somos bien campeones. Decimos, ¿a qué, pastor? Aquí estoy. Y conmigo si quiere darse duro. Y supiera que nosotros, hermano, medio, nos hace falta oxígeno. Ahí estamos, ay, me muero. Mire, hermano, somos súper vulnerables, hermano. Mire, si cuando estaba el COVID, hermano, usted sentía que se iba a morir. Mire. Por eso necesitamos del Dios Todopoderoso, porque Él es el que nos sustenta cada día con nuestra vida. ¿Cuándo vamos a entender, pueblo mío? ¿Cuándo vamos a entender que la senda antigua es la necesidad de estar en la visión y la unción fresca del Espíritu Santo? Hermano, amado, mire, dice Hechos 7:55, pero Esteban, ¿sabe quién fue Esteban? Esteban fue un mártir de la iglesia primitiva. ¿Sabe que a Esteban, por predicar la palabra, lo mataron a pedrado? Hermano, mire,
Esteban predicaba la palabra. Yo no sé qué harían los de evangelismos en este tiempo. Dijeran, a todo el que ande predicando la palabra del Señor, lo vamos a matar a pedradas, a tetuntazos. Hermanos de Marcos 16:15, vayan a evangelizar a Cujucuyo. No, pastor, para allá hay mucho. Vayan a predicar allá, señores. Pero es que ahí matan a los cristianos. Pues Esteban, vea qué interesante, porque Esteban predicaba, anunciaba a Cristo, y de repente le dijeron, si volvés a predicar al Señor te vamos a matar. Que me maten. Un favor me van a hacer, dijo. Mire, hermano, nosotros decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando te estás muriendo así, ay Señor, devuélveme la vida, Señor. No me quiero ir todavía, mis hijos están muy chiquitos. Y a este viejo, ¿cómo lo va a dejar? ¿Quién le va a dar de comer a este viejo? Y a estos niños. Pero Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Mire, hermano, cuando nosotros tenemos una visión diferente, nos cambia el panorama de la vida. Cuando nosotros dejamos de ver lo que nosotros tenemos y ponemos, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Bendito sea su nombre. Hermano, pero cuando la visión ha cambiado, ¿se acuerda que el apóstol Pablo, cuando lo llevaron a la casa de, ¿cómo se llamaba? ¿Ananías? No, Ananías el que no dio los diezmos. Lo llevaron a la casa de alguien y entonces comenzó y tenía los ojos escamosos. Y cuando oraron por él, cuando oró gente que estaba llena del Espíritu Santo, se le destrabaron las escamas que le habían caído por el encuentro que tuvo con el Señor, hermano. Por eso le dijeron, mira Saulo, vas a ir a ese lugar porque ahí es donde yo quiero que estés. Y lo llevaron a ese lugar para que tuviera una vista diferente, hermano. Mientras nosotros no nos volvamos a la senda antigua, vamos a tener una visión siempre distorsionada de nuestra realidad. Y vamos a seguir confiando en que nosotros lo podemos hacer, en que nosotros tenemos habilidades, en que yo tengo un título universitario, en que yo tengo dinero para el negocio, en que yo tengo un negocio, en que yo tengo un buen trabajo. Y voy a depender de eso. Y nunca le voy a dar el tiempo al Dios de calidad. Mire qué peligroso. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Como la vista había cambiado, había sido transformada, entonces no le interesaron las pedradas. ¿Sabe por qué te se fija en chiquitinadas? Porque su vista no la ha cambiado. Vea al que está delante de usted, es imperfecto. Y vea al que está atrás, es imperfecto. Vea este que está aquí, es el más imperfecto. Hasta pelo me falta por ahí. No se fija. Somos imperfectos, hermano. Pero buscamos perfeccionarnos cada día en la medida que nos volvemos a la senda antigua y la presencia de Dios y el Espíritu Santo viene a reposar en nuestras vidas. Mire qué maravilloso. La senda antigua es la necesidad de que la iglesia, oiga esto que estamos terminando, volverse a la senda antigua es la necesidad que la iglesia cuente con un liderazgo verdaderamente espiritual. ¿Para qué el liderazgo? Para que supla la necesidad de las ovejas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Volver a la senda antigua es cortar la religiosidad de la iglesia, de pensar que por apariencia alguien es más espiritual, o no, porque lo subió aquí el pastor a la persona, entonces esa persona es más que el que está ahí. No.
Simplemente que todos somos parte de un cuerpo y que no todos tenemos la misma asignación de Dios. Usted tiene un cuerpo. Sus oídos son para que escuche la palabra del Señor. Sus ojos son para que vea las maravillas del Señor. Sus labios son para que pronuncie la palabra del Señor. Sus pies son para que caminen las sendas que Dios quiere que caminen. Todos los miembros de su cuerpo fungen una función especial. Hermano, ¿sabe para qué sirve el dedo chiquito de su pie? Se lo dejo de tarea. ¿Sabe para qué le sirven las pestañas? Las naturales, ¿verdad? Las chinas para dar alergia. ¿Sabe para qué sirven sus uñas? Las naturales, no las chinas. ¿Sabe para qué sirven sus manos? ¿Sabe para qué sirve la mano? Para dársela al que se ha caído. Decirle, hey, brother, Dios tiene otra oportunidad para tu vida. Levántate. Mire, usamos la mano y usamos la boca. Hermano, te caíste, men, sí. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. Vete, mujer, y no peques más. Hubiera sido como nosotros, hermano. Qué vieja más pecadora. Ya decía yo que éramos hombrera. No, qué barbaridad. Ni te andes juntando con ella porque las malas costumbres corrompen. No, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No sea mentiroso. Pero en su casa oye la Shakira, ¿verdad? ¿Dónde que estamos? Volver a la senda antigua es cortar la religiosidad de la iglesia. Ya no más. Volver a la senda antigua es volver a recibir la palabra revelada por el Espíritu Santo. Mire, recibir lo que Dios quiere para nosotros. Mire, hermano. Y esta mañana, ¿sabe por qué me acosté a las 2 de 1 y algo de la mañana? Porque yo salí de la iglesia, me dice la pastora, y mañana ya tenés el mensaje, pastor. Sí, ya lo tengo. Y llego a la casa y el Espíritu Santo me dio otra palabra y me tocó volver a armar otra predicación. La que ya estaba, no sé cuándo se va a predicar. Mire, hermano. Pero hoy el Señor nos llama, como el profeta llegó a decirle al pueblo, vuelvan a las sendas antiguas. Vuelvan donde comenzaron. Hermano, aquí hay gente que está en medio de nosotros que ya no es igual como antes. No, hermano, usted era buen servidor. Usted veía que un clavo se caía, usted lo ponía. ¿Qué te hiciste, hijo? Que se te hizo el amor hacia Dios. Aquí había gente que era pencona para diezmar. No, hoy solo critica y otra vez rifa y otra vez pito. No, pues si queremos comprar el aire acondicionado y ese aire no lo regalan allá en Prado. O dime dónde lo voy a traer y voy mañana. O voy a otro lado que no sea Prado. Tenemos que hacerlo. Aquí hay una familia que nos ha bendecido tanto. Yo le pudiera decir, no, hermano, nos regalaron un oasis por allá. Hay una familia que está aquí sentada que nos regaló una persiana para proyectar todos los versículos bíblicos. Hay una familia sentada aquí que nos regaló una cabeza pero poderosa de la computadora con la que hacemos las transmisiones. Hay gente que nos ha bendecido, hermano. Miren, pero hay otra gente que se hizo como pasa. Miren, se apachurró, se le fue el amor y la pasión. Hasta con la mujer. Que Dios lo ayude. Oremos por él, hermano, y por ella. Miren, volver a la senda antigua es quitar la tibieza de nuestra vida, hermano. Esa iglesia, los Hechos, era una iglesia que andaba, hermano, movido por aquí y por allá. No era una iglesia, ¿cómo se llama esto? No era una iglesia que solo actuaba. ¿Cuándo va a ser la vigilia, pastor? El 5. Ahí voy a estar, oportunista. ¿Y cuándo va a ser el congreso de los niños? Yo quisiera cerrar esa puerta, esa calle, para ponerles ahí una rueda a los niños y jalarlos a todos de la comunidad. ¿Me van a ayudar a pagar la rueda? Ya ves, pues, y dónde está la pasión, pues. Hoy tenemos una pasión que es esta, miren. La pasión de comer. Pero
Volver a la senda antigua es quitar la tibieza de la iglesia, hermano. La gente se ha hecho bien tibia. Miren, están las alabanzas. Te doy gloria. Sentado ahí, hermano. Sentado. Usted porque está joven, pastor. Usted porque está bicho. Usted porque no sabe lo que yo estoy pasando. Ay, hijo. Lavando el carro día, me deslicé. Y como mido casi 2 metros, me caigo de cadera, hermano. Y se me ensartó una piedra en la nalga. La cadera, pues. Otro día, en una hamaca de la casa, meciéndome, hablando por teléfono. Pues sí, hermano, Dios le bendiga. ¡Pum! Se me reventó el lazo. Dios santo, Dios, sentí que Cristo había venido. ¿Y sabe qué? Me levanté riendo, hermano. Otro día me encaramos en un banco y se hundió. Y yo, ¡pah! Quedó trabado. Mire, hermano. Otro día iba a 120 kilómetros por hora y se me atravesó un pica y lo levanté con todo. Se me arrancó el asiento del carro y yo casi que quedé en el foco de adelante. Mire, aquí estoy. Cuando me siento mal, le digo a mi esposa, ora por mí, o inyectame. Pero es que este cuerpo se tiene que morir sirviéndole al Señor. Hermano, mire. Pero hay que quitar la tibieza. Eso solo hace cuando uno está caliente, hermano. Usted calienta cuando no hay pisto. Dice, que vos te lo acabaste todo. Ahí se calienta. Hay que calentarse bajo la unción del Espíritu Santo y reprender al diablo en el nombre de Jesús. Mire. Caliéntese, porque dice la Biblia que por cuanto no fuiste tibio, cuando fuiste frío o tibio, no vas a entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. El reino de los cielos sufre violencia. Esa palabra violencia del original griego significa al reino de los cielos se le hace fuerza, o sea, se empuja, pues se empuja. Si usted tiene un ropero ahí y usted, pobrecita, haciendo limpieza ahí, ay, no está Juan para que me ayude. Y ya llegó su suegra, ¿verdad? Mire, ayúdeme para este ropero para allá. Usted le hace fuerza con todo, hermano. Miren, aquí teníamos un freezer en la cafetería que era marca Diablo, que entre 8 lo teníamos que sacar, a desgracia. Hermano, fuerza. El reino de los cielos se le hace fuerza, hermano. Hay que ser valiente para empujarlo. Hay que volver a la senda antigua. Hay que volver a calentarse para poder ser un verdadero hijo, hija de Dios, un siervo de Dios en este tiempo. Porque tenemos demasiadas acechanzas del enemigo. Hay demasiada necesidad. Hay gente depresiva, hay gente deprimida, hay gente que fue abandonada, hay gente que está enferma, hay tanta necesidad de hijos que se están saliendo del local y necesitamos tener una unción fresca, llena del Espíritu Santo para poder arrebatar esas almas. Y porque los días se han terminado y Cristo viene pronto. Y tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar preparado. Entonces volver a la senda antigua es obedecer. Hermano, sea obediente a lo que Dios ha establecido. ¿Sabes? Termino con eso. Antes las iglesias tenían pastores y hoy tienen pastores todavía. Pero la gente obedecía a lo que el pastor decía. No importaba si era viejito de 80 años. Y este viejito ni entiende. No importaba si era joven, si era maduro, si tenía mujer o no tenía mujer. Simplemente se obedecía lo que Dios había establecido. ¿Qué se hizo eso? Se acabó. Hoy el pastor dice, hermano, ¿usted le sigue dando? Volver a la senda antigua es obedecer lo que Dios estableció en su palabra. Y volver a la senda antigua es tener el poder del Espíritu Santo para derrotar al enemigo. ¿Cuántos quieren volver a la senda antigua? Ponte de pie esta mañana. Dale palmas al Señor esta mañana. Ponte de pie.
Y volvamos. Si te habías apartado, vuelve. Hoy es el día para regresar. No importa tu circunstancia con la que hayas atravesado, con la que estés peleando. Lo importante es que hoy necesitamos regresar a los caminos del Señor. Y si estabas en los caminos, pues sigue perseverando. No te apartes, ni a diestra ni a siniestra, sino que hagamos lo que el Señor quiere que hagamos en esta mañana. Adoramos al Señor. Mientras adoramos al Señor, usted tome una determinación allí en donde está en su corazón. Y dígale al Señor: hoy me regreso, Señor. Hoy abandono el camino de la carnalidad, de la falta de compromiso. Hoy abandono, Señor, el camino de la tibieza. Hoy abandono el camino de la informalidad y me vuelvo formal, Señor. Hoy abandono el camino de la inestabilidad emocional y me vuelvo a ti, Señor. Adore al Señor. Adórale a Él en esta mañana. Y grande es su fidelidad por la bondad, díselo, de Jehová no hemos sido, porque nunca. Cántesela con todo su corazón. Oh, su bondad nuevas son cada. Levanta tus manos al cielo. Son cada mañana. Y grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Y grande es su fidelidad. Y es grande, Señor, grande es su fidelidad. Gracias, Señor, porque por esa bondad y tu misericordia, Señor, aún estamos en pie. No porque seamos buenos, sino porque la perfección, Señor, tú la vas a hacer en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Yo oro en esta mañana, Señor, por aquel que ha venido débil en esta mañana. Levanta tus manos si tú has venido débil en esta mañana. Si tú sientes que te has enfriado, que te has apartado, si tú sientes que tu camino no ha sido el correcto, ahí donde estás, levanta tu mano. Quiero orar por ti esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna, porque los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, caminarán y no se cansarán. Por tanto, en el nombre de Jesús, fortalece cada vida, cada corazón de esa mujer, de ese hombre, Señor, que había perdido la fuerza, que la visión había sido distorsionada, Señor, que caminaba en el camino incorrecto, pero que esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo le ha dado directrices y le dice que camine en el camino que tú has establecido, Señor. En el nombre de Jesús, dale fuerzas, ayúdale. Aquel que había venido sin gozo y sin esperanza, que reconoces en tu corazón que te habías apartado del fuego de la presencia del Señor,
y por alguna razón o circunstancia te habías caído en el proceso del enfriamiento, ahora levanta tus manos y recibe una nueva unción del Espíritu Santo. Una doble unción de tu Espíritu sea derramada sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora la iglesia que quiere volver al fundamento que Dios estableció. ¿Habrá una iglesia que quiere volver al fundamento que Dios estableció esta mañana? Levanta tus manos al cielo y volvamos. Y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Y volvamos a nuestro Dios. Y volvamos a nuestro Dios. Y volvamos a Jehová, nuestro Dios. Dele palmas al Rey en esta mañana. ¿Cuántos decidimos volver? Volver es que tú ibas en un camino y dices, este no es el camino correcto, y regresas. Mire, así que si tú te habías apartado, hoy es el día especial de volver, hermano. Dios está con sus brazos abiertos para bendecir tu vida. Vamos a ser agradecidos con Dios. Si tú no le dabas más al Señor, hoy es un día de volver, hermano. Señor, yo antes era sembrador, ahora nada. Hoy es un día para volver a ese primer amor, a empujar la obra del Señor con nuestros recursos. Por eso dice la palabra, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, yo derramaré bendición hasta que sobreabunde. De lo mucho recibido, le damos al Señor con gozo y alegría en esta mañana. Gracias, Padre. Bendice cada aportación, cada familia. Bendícele, multiplícale. Obra, Señor, en sus negocios, en sus trabajos.